Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Doctora. Buenas tardes. Vamos a esperar a que termine de entrar porque hasta ahorita solamente son 9. Entonces, yo creo que 5 minutitos y empezamos la clase, por favor. Bien, chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha estado su fin de semana? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han estado? Bien, doctora, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, gracias. Todo bien, doc. Bueno, ahora vamos a empezar otro tema. Como se han debido fijar en la plataforma, son las patologías del aparato locomotor, empezando por las patologías de la columna vertebral. Entonces, las patologías que competen a la columna vertebral van a ser varias, pero se toman a las más representativas
Y ya les comparto la pantalla. Vamos a empezar por lo que es la artrosis de columna. Se ve la pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, gracias. Bueno, existe una suerte de confusión entre lo que es la artritis y artrosis. Entonces, en algunos textos se menciona a la artrosis como una forma de artritis en la columna. En realidad, esta artrosis de columna va a recibir el nombre de espondiloartrosis. La espondiloartrosis o artrosis vertebral consiste más que todo, ustedes ven aquí de frente a mano izquierda, una columna sana donde tenemos los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales que están en condiciones normales. Y aquí a mano derecha ustedes ya van a observar una columna con artrosis. ¿Qué es lo primero que observan entre el tejido óseo y el tejido blando? ¿Podría ser que los discos intervertebrales tal vez están muy desgastados o mucho más delgados que una columna sana? Ya, bien, ¿qué más? También se puede apreciar algunas deformidades y algunas protuberancias en comparación entre las dos columnas. Exacto. Y en realidad, lo que ocurre es que existe una degeneración tanto del disco, el núcleo pulposo, como del tejido óseo en la superficie articular. Entonces, la artrosis o espondiloartrosis va a consistir en una degeneración del núcleo pulposo, del núcleo intervertebral, que va a perder grosor y densidad. Entonces, como uno de sus compañeros ha mencionado, está más delgado el disco, y por lo tanto se va a ir dañando. Esto a su vez va a producir el daño en la superficie ósea, produciendo los osteofitos. ¿Ya? Entonces, la artrosis vertebral se va a producir primero por un desgaste del disco intervertebral. A ver, ¿cómo ocurre esto? Cuando nosotros somos jóvenes, ustedes se van a dar cuenta, yo creo que ustedes están en un promedio de 20, están en tercero, entre 19, 20 años hasta 22 años, supongo, ¿no? Entonces, a partir de los 25 años, en los tejidos blandos y específicamente el disco intervertebral va sufriendo una deshidratación. Pero esta deshidratación es diaria. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes en la mañana, ni bien se levantan, se miden la estatura, anotan y al final del día, cuando vuelven a medirse y existe una diferencia de medio centímetro a 1 centímetro en la estatura matutina. Y esto se debe a que los discos intervertebrales se han deshidratado. ¿Ya? Entonces, en la juventud, el disco intervertebral es grueso y su consistencia es gelatinosa porque está conformada en su mayoría por agua, ¿no es cierto? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, que van pasando los años, se va deshidratando y por lo tanto pierde altura. Y se va modificando su composición, especialmente la composición del núcleo pulposo. Entonces, esto, por ejemplo, nos va a explicar de que a cierta edad, a partir de los 25 años, o 30 si quieren, a medida que vamos creciendo, entonces parecería como si nos estuviéramos encogiendo, ya en palabras corrientes. Entonces vamos disminuyendo la estatura. Y eso no es porque nos estamos encogiendo, sino que el disco intervertebral
se deshidrata y va perdiendo grosor. Entonces, a partir de los 30 o 40 años de edad, en una placa radiológica, es normal que se muestren unos signos iniciales leves de una artrosis vertebral en algún nivel, ¿no? Puede ser cervical, dorsal, lumbar, ¿no es cierto? Pero sin ninguna sintomatología evidente. Entonces, más o menos alrededor de los 40 o 50, 59, 60 años, ya se presenta una degeneración discal en la columna lumbar, también en la columna dorsal. Y esto ya nos indica de la presencia de una artritis o una artrosis en la columna vertebral. Además de todo lo que es el desgaste del núcleo del disco intervertebral, puede existir la ruptura de algunas fibras del anillo pulposo, del anillo alrededor del disco, y esto hace que aparezcan ligeras fisuras o protrusiones o también hernias discales, ¿ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo y que el disco se va deshidratando, se va desgastando, disminuyendo la capacidad de amortiguación, ¿no? Entonces, como nosotros siempre tenemos la tendencia de cargar o mochilas o las carteras o cuando estamos trabajando cargamos objetos pesados, entonces la columna tiende a perder más rápido su particularidad de amortiguar la columna. Entonces, al aumentar la carga que soporta la vértebra, el hueso va creciendo y entonces es donde se presentan los osteofitos o los denominados picos del oro. En algunas personas, generalmente ya pasando los 60 años, generalmente más en los varones que en las mujeres, estos osteofitos se hacen más evidentes y llegan a unir dos vértebras adyacentes, ya que al ir desarrollando, no sé si están viendo la pantalla, estos extremos van creciendo como si fueran picos. Entonces, muchas veces ambas vértebras se van fusionando, ya que este espacio ha disminuido por completo. Ya, entonces, solamente lo que va a producir es mayor dolor y la compresión de alguna emergencia nerviosa, ¿ya? Como les decía, más o menos de toda la población, un 70-80% siempre va a referir dolor de espalda en algún momento de su vida. Y en especial los adultos y los adultos mayores van a presentar una degeneración discal. Entonces, es por esto que el dolor que presentan nos hace una referencia de una degeneración discal que coincide con algunas características del adulto mayor, como en la presencia de una artritis o una artrosis. Luego, otros factores que son importantes que puedan desencadenar la artrosis de la columna va a ser el sobrepeso. El sobrepeso no es que va a acelerar la degeneración discal, pero lo que sí coadyuva a que exista la molestia en la espalda va a ser el aumento progresivo del peso corporal cuando es arriba de los 12 kilogramos. Entonces, es el dolor el que va a molestar al paciente,
más que la degeneración, más bien por algún factor que todavía no se conoce, el sobrepeso más bien tiene como un factor, no como una, ¿cómo se puede decir? Como una influencia que retrasa la degeneración del disco. No se sabe por qué. Entonces, si tenemos una persona sana, pero tiene sobrepeso o un sobrepeso moderado, y el ejercicio van a proteger a toda la columna para una degeneración discal, pero como les digo, los dolores que se pueda presentar en la espalda se presenta más que por esta degeneración, se va a presentar por el peso exagerado, por el sobrepeso. Otro factor va a ser el tabaquismo. El tabaquismo tiene un efecto negativo, aunque sea mínimo, pero tiene un efecto, y la degeneración discal que se produce generalmente está en un 2% de esa población que consume tabaco. Luego, otro factor va a ser el de trabajar con cargas pesadas, ¿no? Produciendo una degeneración que va a justificar más o menos alrededor del 7% de todas las patologías que influyen o afectan al disco intervertebral, específicamente en su degeneración. Luego, la misma hernia discal o degeneración del disco también se produce como un daño a la misma columna, como ya sabemos, ¿no es cierto? Les sigo mencionando de forma repetida de que el síntoma más evidente en esta patología va a ser el dolor. El dolor es el que nos va a avisar que puede ser por muchas causas la molestia en la espalda. Entonces, a medida que el disco se va desgastando, ¿qué es lo que pasa? Evitamos ciertos movimientos, dejamos de hacer ejercicio, entonces la musculatura se sobrecarga, hace un trabajo progresivamente mayor para soportar la columna vertebral y mantener el equilibrio, especialmente durante los movimientos. Entonces, si la musculatura no es lo suficientemente potente para soportar el peso y todos los movimientos que hacemos con el tronco, y todos los grupos musculares que trabajan en forma coordinada, entonces se produce un sobreesfuerzo adicional sobre estas articulaciones. Este sobreesfuerzo lo que va a hacer es facilitar la aparición del dolor. Entonces, desencadena un mecanismo neurológico. Y este mecanismo neurológico lo que hace es mantener el dolor. Sin embargo, puede existir una correlación entre el grado de desgaste del disco intervertebral y la existencia o no del dolor. Entonces, de todas formas, la degeneración del disco no va a ser una causa del dolor, sino más bien un factor predisponente. Se van a observar signos de degeneración muy avanzada cuando las personas no tienen dolor, pero sí una musculatura que ha trabajado bastante para mantener ciertas posturas y ciertos movimientos, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos en esta patología? En la artrosis de la columna, ya por enésima vez voy a decir que como el disco está desgastado y ya no tiene una buena amortiguación en la columna, el peso, el exceso de sobrecarga que se transmite al hueso
hace de que este hueso, en este caso los cuerpos vertebrales, se vayan deformando y van a formar un puente óseo con la vértebra inferior. Esto es lo que, como les decía, es lo que se denomina el osteofito. A veces, entre estas, en la presencia de estas disminuciones y aproximaciones entre un cuerpo vertebral y otro, puede existir la compresión de un nervio o se puede producir una estenosis espinal. En ambos casos, provoca dolor y también pérdida de fuerza, ¿no? Muchas veces se recurre, cuando el dolor es muy, muy intenso e insoportable, se puede recurrir a la cirugía. En las artrosis de la columna vertebral, perdón, solamente se hace el tratamiento para el dolor de espalda, ¿no? Porque lo que se trata es de, si es que se ve como una solución la cirugía, lo que se trata es de prolongar el que el paciente llegue a la cirugía. Por lo tanto, se trabaja solamente en la disminución del dolor. En caso de que se tenga que realizar una cirugía por la degeneración discal, lo que se hace es aplicar prótesis discales o realizar una artrodesis. ¿Ya? Entonces, al producir esta artrodesis, lo que se va a generar es una rigidez y pérdida de la movilidad en la columna. Porque lo que se hace es fijar entre estas articulaciones, entre ambos cuerpos vertebrales o varios cuerpos vertebrales, dependiendo de la magnitud del daño del tejido, se ponen unas barras metálicas de forma paralela a los costados de la columna para que ésta tenga el soporte que debería, el soporte de peso que debería resistir cada cuerpo vertebral. Los factores que van a influir para el desarrollo de una artrosis van a ser la edad, que como les decía es sobre los 50 años. En el caso de un traumatismo de columna, por ejemplo, unas fracturas, también se produce. El sobreuso del producto del trabajo o de los deportes. También es importante mencionar los factores familiares, o sea, genéticos, en cuanto a la patología misma, una artrosis. El sexo también es importante. Como les decía, los varones se presenta con mayor frecuencia en los varones, aunque en algunos textos refieren de que las mujeres hacen el doble de artrosis que los varones. Y otro factor también va a ser el de la obesidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y doctora, yo tengo una pequeña pregunta. Si sucede más en los varones, ¿sucede más también en los varones cuando están en etapa de niños o también en las mujercitas, las niñas? A ver, ¿cuál es tu pregunta más clarita, por favor? No, doctora, me equivoqué. No tengo preguntas. A ver, ¿cómo era? Te estás equivocando con otra patología. Como es un proceso degenerativo, se presenta más Perdón, chicos. Como les decía, al ser un proceso degenerativo, el de la artrosis, se va a presentar más en personas de edad avanzada, ¿no?
como se dice, entre los 50 a 60 años para arriba, ya que en todo ese tiempo el paciente ha realizado muchas actividades, tal vez sobreesfuerzos, tal vez tengas un sobrepeso, o hay que ver si tiene en la familia y sea de carácter hereditario la presencia de una artritis o de una artrosis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más por ahí? Doctora, una pregunta. Dime, Catherine. ¿El dolor va a depender del clima en el que se encuentre el paciente? Sí, depende. Depende del clima y de la humedad ambiente. Como son procesos artríticos, artrósicos, la humedad y el frío son factores desencadenantes de dolor. Aunque en algunos casos el calor también les produce dolor. Tal vez si relacionamos el calor con la humedad también produce dolor. Hace que se presente el dolor, ¿no? Y a veces el dolor es pasajero o intenso. Y en algunos casos es hasta subjetivo. No sé, que dice, me va a doler, y evidentemente le duele, así sean otras las características. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctora, tal vez fuera del tratamiento para el dolor de la artrosis en el caso de la columna, ¿hay algo más que se pueda hacer con respecto a los discos intervertebrales? Bueno, en una edad prudente, antes de llegar a la edad avanzada, la edad madura y la tercera edad, siempre se recomienda que uno consuma agua, porque a medida de que va pasando el tiempo, entonces todos los sistemas se van enlenteciendo y por lo tanto van disminuyendo y van enlenteciendo sus funciones. Y lo mismo ocurre con el agua. Entonces, si bien cuando nacemos y somos niños, bebés, el cuerpo del ser humano es casi un 100% agua, y a medida que vamos creciendo, este porcentaje va disminuyendo. Entonces, cuando llegamos a una edad madura de los 30 años, es el porcentaje de agua se queda en la mitad, entre un 50 o 60%. Cuando llegamos a la edad adulta, mayor, el agua disminuye aún más. Entonces llega a ser hasta un 30% de la capacidad o del peso total del cuerpo, que viene a ser de agua como tal. Entonces, si nosotros en nuestra dieta incluimos agua, ojo, es agua solamente, no es el té, el café, el refresco cocido o la gaseosa, sino es agua, entonces puede ser que los tejidos se mantengan un poco más. Eso hablando en cuanto al disco intervertebral en esta patología específica. No sé si responde a tu pregunta, Sergio. Sí, doctora, una consultita más. Con lo Bien. que recomiendan los médicos con respecto a tomar agua, con respecto al peso, entonces no se incluye, digamos, ¿no? El hecho de que yo tomo café y eso cuenta, ¿no? Como agua, sino que es agua pura como tal lo que recomiendan tomar. Bueno, mira, hay médicos que dicen que todos los líquidos que tú consumas, excepto las gaseosas, se cuentan como líquido, digamos, no agua, como líquido, ¿no? Porque dice, tiene que consumir líquidos, dice. Entonces, dentro de los líquidos, el médico va a decir que la taza de té o la taza de café, el vaso de un refresco cocido, incluso el vaso de agua cuenta. Y otros médicos indican de que tiene que ser agua como tal. Entonces, no se cuenta la gaseosa precisamente por la soda que contiene. Entonces, eso no se cuenta. Hasta ahí Bien, es doctora, lo que muchas yo te gracias. puedo decir. ¿Ya? Bien. Ahora lo que nos toca describir
y vuelvo a compartir la pantalla, va a ser la hernia de disco o hernia del núcleo pulposo. Esta es una patología muy frecuente y bastante conocida. Una hernia de disco hace referencia a un problema específicamente en estos tejidos blandos entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, que van a ser los amortiguadores cartilaginosos que se encuentran entre los huesos individuales, que son las vértebras. Y la característica que tienen es que se van a apilar uno sobre otro, ¿no es cierto? Este disco intervertebral, que tiene como anillos fibrosos, va a contener en su centro al núcleo. Este núcleo tiene la característica de ser suave y gelatinoso, encapsulado en un exterior, o sea, en un anillo. Este anillo, como ven aquí en la imagen, en el esquema, es más duro, más, por lo tanto, más gomoso, por eso es más grueso. En algunas ocasiones, este disco o esta hernia se denomina disco deslizado o disco roto. Entonces, una hernia de disco ocurre cuando parte del núcleo, como vemos aquí en la imagen, parte de este núcleo se desplaza hacia afuera. Esto es a través de un desgarro de este anillo que protege al núcleo. Entonces, cuando decimos hernia de disco, no es que el disco como tal es el que se protruye, sino es el núcleo que está en medio del disco. Esta hernia de disco puede ocurrir en cualquier nivel de la columna. Puede ser a nivel dorsal, nivel cervical y lo más frecuente en la región lumbar. Entonces, cuando protruye, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, puede hacer compresión o puede irritar un nervio cercano, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la ubicación de la hernia de disco, puede provocar dolor, entumecimiento o debilidad. Puede ser de un brazo, puede ser de la pierna o de una parte o segmento del tronco. Muchas personas cuando presentan una hernia de disco no tienen síntomas ni se han dado cuenta cuando tienen la hernia. Por lo general, cuando esta hernia es asintomática, entonces tiene que transcurrir mucho tiempo para poder ser aliviada por el mismo hecho de no presentar una sintomatología. Cuando la hernia es bastante sintomática, o sea que el dolor, los calambres y los entumecimientos son mucho más frecuentes y van en aumento y hasta son incapacitantes, recién se puede recurrir a una cirugía, aunque en la actualidad estas cirugías de disco son muy escasas, ya no se las realiza con la frecuencia con las que se realizaba hace años, ¿no? Luego, lo que va a producir esta hernia, como los síntomas, generalmente si tomamos en la región lumbar, esta hernia, como vemos aquí en la imagen, en este puntito rojo, ya se ha herniado y está empujando a una emergencia nerviosa, entonces va a ser primero dolor, bien sea en los brazos o bien sea en las piernas. Si la hernia es en la región lumbar o dorsolumbar, entonces el dolor va a ser más intenso primero en el glúteo, luego va a descender al muslo, luego a la pantorrilla, ¿ya? Incluso puede llegar a una parte del pie. En cambio, si la hernia de disco es en el cuello,
Normalmente se va a presentar dolor en el hombro y en el brazo. El dolor puede aparecer en el brazo o en la pierna, incluso cuando uno tose por el esfuerzo que hace. Entonces lo que hace es movimiento con la columna y se hace presión en la hernia y a la emergencia nerviosa. El dolor generalmente, como característica en la hernia de disco, es irradiado, lo refieren como agudo o como si fuera como un ardor, que fuera ardiente, ¿no es cierto? Que va a emerger, como les digo, perdón, que va a afectar parte de la espalda, de la cintura, al glúteo y por la cara posterior a la región del muslo. Luego tenemos al entumecimiento o el hormigueo. Las personas que tienen la hernia de disco generalmente van a presentar un adormecimiento o el hormigueo que se va a irradiar desde la emergencia, en lo que es parte del cuerpo, desde la emergencia nerviosa hasta donde el nervio que esté afectado vaya a hacer su inervación. Luego refieren la debilidad muscular, ya que al verse comprometido una emergencia nerviosa, un nervio en específico, existe una debilidad de los músculos que son inervados por este nervio, ¿no? Esto puede hacer que uno se tropiece o que disminuya la capacidad para levantar o sostener objetos. Así como estas hernias pueden ser muy sintomatológicas, pueden existir otras hernias que no son sintomáticas, que son asintomáticas. Entonces puede ser que uno no sepa que tiene la hernia hasta que esta hernia ya haya llegado a, digamos, a ser más grave, ¿no? Entonces, las hernias también pueden causar mucho dolor. Y la progresión va a ser la siguiente. Vamos a tener una degeneración inicial del disco cuando uno hace movimientos bruscos o movimientos rotatorios y va a producir una prolapsis del núcleo discal. Luego, en esta parte del núcleo se va a ir formando la hernia hasta que ocurre un secuestro cuando el núcleo ya ha protruido de su centro y forma parte del tejido adyacente. Ya, entonces en estos es como si fueran 4 estadios de una hernia de disco. En los 4 casos, los más graves y limitantes van a ser estos 2 últimos más que los primeros. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Como se ve en la imagen, una hernia de disco se va a producir por la presión de 2 cuerpos sobre el disco. Esto puede ser un salto, puede ser una caída, puede ser un movimiento brusco, una contracción muscular bastante brusca con mucha fuerza, haciendo de que el núcleo se prolapse, proyecte o bien hacia la región posterior o hacia la región anterior. Con mayor frecuencia ocurre hacia la región posterior. En cualquier momento se me va a cortar, chicos. Esdenka, por favor, tomas las capturas y nos vemos en 1 minuto. Ya está, doctora, no se preocupe. Gracias. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, entonces nos vemos en un ratito, por favor.